Hola, maravillosa noche. Aún no son las 7, como lo anuncié, pero ya estoy muy emocionada, entusiasmada y con muchos deseos de compartir todo lo descubierto con esta extraordinaria serie que nos muestra la vida de una ajedrecista y pues me siento emocionada de descubrir de esta serie que decidí titular Descubriendo Personajes. Les doy la bienvenida a los que ya estaban más que listos y se están incorporando. Espero que se sientan tan emocionados como yo y también que vayan escribiendo los números que ustedes creen que tiene en este personaje de la serie La Reina Gambita, de Queen's Gambit, pero en algunos le llaman Gambita de Reina, perdón. Tiene que ver con un movimiento de apertura en el ajedrez, el nombre de esta serie. Así que espero que me vayan compartiendo cuáles son los números que ustedes consideran tienen desafío y los que ya han tomado algún curso de numerología metafísica, que pues también me compartan los que creerían que tiene en talento. ¿Qué es la numerología metafísica para los que es la primera vez que pueden estar en contacto con esta serie de Face Live que hago? Pues bueno, la numerología metafísica es una nueva visión de la numerología desarrollada por mí, en donde uno los conceptos de la numerología y de la metafísica, pues considero que en sus orígenes no eran dos ciencias separadas, era una sola, la ciencia de la vida. Y entonces he descubierto, estudiando ambas de manera muy profunda, que los números están asociados a determinadas leyes de la vida, principios o hechos. Y entonces es justamente el haber asimilado o entendido esa ley, ese principio o ese hecho, lo que puede convertir en talento para un individuo el tener un número, que más bien no es el número el que le da el talento, sino la fecha en la que nace es el reflejo de lo que el individuo está eligiendo trabajar como desafío y de los talentos que está eligiendo utilizar en esta experiencia que llamamos vida. Así que la numerología metafísica se trata de entender por qué soy como soy, entender mi carácter, pues son nuestros pensamientos y sentimientos habituales los que les dan vida a nuestras experiencias. Entonces, cuando trabajamos en entendernos, en conocernos y en entender quién en verdad somos, podemos transformar nuestra vida. Y también nuestras relaciones pueden cambiar. Así que al estudiar numerología metafísica, puedes comprenderte a ti, comenzar a trabajar en tus desafíos, con la finalidad de llevarlos a su punto de equilibrio, de llevarlos al punto de talento. Y de esta forma, al trabajar en tu carácter, estás realizando el trabajo para que tu vida comience a cambiar, para poder conquistar el cielo. Y como si eso ya no fuera suficiente, pues puedes entender cómo es que te relacionas con los demás y por qué los demás actúan como lo hacen. Muchas veces vemos la manera en que los demás actúan desde nuestros lentes, pero no contemplamos que ellos actúan como lo hacen porque miran la vida a través de cristales diferentes. Cada actitud numerológica nos proporciona una visión, una perspectiva distinta de las cosas. Y pues bueno, inicié muy entusiasmada y emocionada, pero sigo en espera de los que ya se han unido, me compartan cuáles son los números que creen que tiene el personaje principal, que se llama Elizabeth Harmon, de esta serie extraordinaria. Para quienes no la han visto completa, los invito a que se adentren, a que se permitan vivir la aventura
no son muchos capítulos, no es una serie muy larga. Está perfecta para un domingo en la camita, ahorita que es época de frío, o para un maratón. Si a alguien todo un domingo le pareciera mucho, entonces un maratón de fin de semana. Pero bueno, la idea es aprender a mirar, a descubrir personajes y practicar, ir practicando el observar las actitudes numerológicas de estos personajes. Les doy la bienvenida a los que se están sumando y sigo haciendo la invitación porque ya sé que todos están en espera de que yo suelte así en un tris, como por arte de magia los números y les diga los números de ellas son tales. Pero hoy deseo, y más para aquellos que están estudiando, pues de eso se trata, de poner en práctica nuestro conocimiento, lo que hemos ido descubriendo, que me compartan cuáles son los números que creen que este personaje tiene, cómo es que perciben su actitud ante la vida y pues ante el gran talento que tiene para jugar ajedrez. Y bueno, pues vamos a comenzar hablando porque algunos me escribieron ayer, voy a comenzar aunque sea a ver el primer capítulo para tener una idea de qué se trata, de quién es este personaje. Y pues para quienes no lo conozcan, que no han visto la serie, pero también para los que ya la vieron, es muy interesante saber más, adentrarnos, tratar de ser un poco curiosos, ir más allá de lo evidente, de lo que la serie nos muestra, e investigar acerca de la serie. Y pues me di a la tarea de ello desde que yo sí me lo aventé en un maratón, porque me pareció extraordinaria la serie y sumamente interesante, todos los personajes, así que me apasionó, quise saber, yo me preguntaba, ¿será un personaje de la vida real? ¿Los demás también serán personajes o son ficticios? El lenguaje que utilizan en cuanto a la parte del ajedrez, pues yo no era conocedora en sí del juego como tal y pues surgió, o sea, me sorprendió cómo el lenguaje, la precisión que utiliza y cómo nos adentra en la vida, en la manera de pensar de un ajedrecista. Así que, pues con todo ese entusiasmo y la pasión que me despiertan ciertas películas, porque a mí me gusta mucho aprender a través de observar los personajes de películas, de series, comencé a investigar y deseo compartirles estos descubrimientos que he realizado. Pues primeramente fue un libro, un thriller que se escribió y se publicó, se editó por primera vez en 1983. Lo escribió Walter Tevis. Él era un ajedrecista y desde muy temprana edad se fue nombrado, alcanzó una categoría, más adelante les voy a decir cuál, que se considera extraordinaria para alguien de su edad. Así que pues publicó la novela, está catalogada como una novela de suspenso y el autor es estadounidense. Como les decía, fue publicada por primera vez en 1983. Lo consideran un thriller psicológico, pero también novela, ficción literaria. Y la trama se sitúa entre 1950 y la década de los 60. Y el personaje principal se llama Elizabeth Harmon. Toda la película, toda la serie sigue a este personaje desde su niñez hasta, pues, no podemos decir, o sea, su adultez, digamos, como a los 20 años, porque en realidad es muy joven. Realiza todo lo que hace de una manera a muy temprana edad. Entonces, la historia comienza cuando ella, en un accidente automovilístico, o sea, comienza con los conflictos que la mamá tiene y en un accidente
la mamá muere y entonces a ella la trasladan a un orfanato. En este orfanato, gracias al conserje, es que a Mr. Shavel, es que ella descubre el mundo del ajedrez pero sobre todo lo descubre, pero también el Mr. Shavel, o sea, el señor Shavel descubre su maravilloso talento para jugarlo. Así que el nombre, voy a decirles a qué hace referencia el nombre de la serie y también de la novela, porque es el mismo. Hacen referencia a un movimiento de apertura de ajedrez conocido como gambita de reina o gambita de dama. El autor pues se basó en su conocimiento que tenía como jugador, como amante del ajedrez, pero también digamos, hizo una investigación para ser muy precisos en los lenguajes, en los movimientos de jugadores de los que él considera los más importantes. Y originalmente vendió para que se hiciera los derechos para hacer una película, pero bueno, él muere de manera muy inmediata que escribe la novela. Y entonces la película no se hace, cambia después de una productora a otra y así va teniendo problemas, no se hace la película, el último director que le iba a hacer también muere sin haber concluido o iniciarlo siquiera, y entonces Netflix es quien toma este proyecto y pues decide hacer la serie. Así que Ana, si no has visto la serie, pero te vas a dar a la tarea, me parece maravilloso. Ya comienzan algunos a compartir. Unos comienzan a decirme, Jorge, que es poder 3, fuerza 10 y convicción 4. A Nadia, te parece una excelente serie. Vivani, Ana, ustedes ya podrían las dos irnos diciendo, igual que Esperanza, cuáles son los desafíos que consideran, incluso los talentos que consideran tiene este personaje. Pues bueno, alguien descríbame de ustedes, de los que sí han visto la serie, ¿cómo catalogarían que es la personalidad de Elizabeth Harmon? Antes de adentrarnos, mientras yo les doy tiempo para que ustedes me compartan su punto de vista, quiero hablar de un personaje fundamental en el desarrollo de la habilidad de esta Elizabeth Harmon. Primero es el conserje, Mr. Shavel, el señor Shavel, el conserje del orfanato que mientras ella iba a limpiar los borradores de los pizarrones, hoy muchos no conocen esos borradores, pero bueno, yo sí de niña, pues el gis los llenaba de polvo, entonces ella iba a un lugar en la parte del sótano a limpiarlos, y es ahí donde observa al señor Shavel jugando el ajedrez y le pregunta qué está haciendo, y de primera instancia quiere jugar y él le dice que no juega con desconocidos, y ella se va, pero se queda intrigada ante ese juego, y entonces la siguiente vez observa cómo es que Mr. Shavel, el señor Shavel, juega, y en un momento le dice, lo enfrenta y le dice: yo no soy una desconocida, yo vivo aquí en el orfanato. Así que, y he aprendido de observarlo. Quisiera jugar con usted. Y entonces él le pregunta que cómo era. Dice, esa pieza solo puede moverse hacia adelante. Y así le va explicando las reglas para los movimientos de cada una de las piezas. Y el señor se sorprende y entonces la invita a jugar. Y así comienza una relación en donde le permite a él descubrir el gran talento, lo extraordinaria y asombrosa que ella era jugando el ajedrez. Y bueno, alguien me comenta 9 en poder o en progreso, un número 9, fuerza 4. Ok, pues bueno, sigamos adelante.
Este personaje pues define en gran medida la historia, porque si él no apareciera, ella en un mundo en donde pues cantaban, eran religiosos, entonces ella de hecho bajaba, se escapaba cuando estaban en el canto el aspecto religioso, ella se bajaba para jugar ajedrez, o sea, se escapaba de ciertas clases. Y entonces este personaje secundario es muy importante en la historia porque es la que le enseña lo que ella, digamos, le permite descubrir el mundo del ajedrez, le enseña lo que él sabe, lo que él era un jugador apasionado, estaba en un club y entonces le va compartiendo. Cuando siente que ella requiere y tiene capacidad para más, le regala su primer libro de ajedrez en donde se describen los movimientos, los nombres y todo lo que siente que ella tiene que comenzar a aprender para poder llegar a ser una jugadora profesional. Le presenta también, cuando llega un momento en el que siente que él ya no puede enseñarle más, le presenta a quien sí podría impulsarla, al que era el maestro en la secundaria, en una secundaria, para que entonces la conozca, vea su talento y la ayude a impulsarla. Y así es. Entonces este personaje incluso le presta dinero para que ella pueda inscribirse en un torneo, y más adelante les comentaré, el cual le ofrece pagarle, o sea, le escribe diciéndole que le preste el dinero y que si gana el torneo le pagará el doble. Y gana el torneo, pero nunca devuelve el dinero. Luego le dice que cuando empiezan a jugar, que aprenda a perder. Porque en uno de los primeros juegos él gana y entonces le dice que tiene que inclinar a su reina y ella le dice no, ¿por qué? Y él le dice por espíritu deportivo, aprende a perder. Así que en ese momento ella le contesta de una manera ofensiva, es grosera con él y una de las características o de las cualidades que se considera debe tener un jugador de ajedrez, pues es aprender a perder, porque consideran que en cada juego, aún perdiendo, pueden aprender y seguir desarrollando su habilidad. Y creo que en eso es muy parecido a lo que podría ser nuestra experiencia, aun cuando los resultados que tengamos no sean los que esperamos. Podemos aprender de toda circunstancia y de todo aparente suceso contrario a nuestros deseos. Por eso es que me apasionó tanto, porque el ajedrez podemos empezar a verlo como algo parecido. Tiene reglas, tiene normas, tiene movimientos. Hay que estar pensando, reflexionando y haciendo, o sea, no solamente es una cuestión de pensar, sino requiere de la acción, de mover las piezas. Y tiene un propósito y una meta, una finalidad, que evidentemente pues es ganar. Así que este es el personaje que es fundamental en el desarrollo de su habilidad, pero hay otro que también es muy importante para que ella pueda adentrarse a ese mundo, porque aunque ya iba a la secundaria, pues lo que le empieza a dar una visión del mundo, le permite salir al mundo, porque sale del orfanato, es la señora que la adopta, la que se convierte en su madre adoptiva. Esta mujer que en realidad buscaba a un adolescente, no quería a un bebé, buscaba a alguien con quien compartir su experiencia, porque en realidad la adopta ella y su esposo, pero la que quería adoptarla era ella. Entonces se hace una relación importante entre las dos, entrañable en ciertos aspectos, y se acompañan mutuamente. Entonces este otro personaje, la madre adoptiva, pues le
la pone ante una vida que ella no conocía. Cuando llega a su casa dice, todo este espacio, le enseña cuál es su cuarto, dice, todo este espacio es para mí solita, y entonces ella comienza a descubrir un mundo completamente diferente al que había vivido y empieza a conjugar la pasión del ajedrez por su con el mundo que aparentemente pues no había tenido acceso. Se roba la primer revista de ajedrez. No tenía, ella llevaba el dinero justo para comprar lo que le habían encargado y le parece interesante la revista, se la roba y es ahí donde se entera del campeonato, al que para poder participar pues le pide dinero al conserje. Entonces considero que estos dos personajes son fundamentales para todo el desarrollo de la historia de ella. Y pues bueno, más se han incorporado, así que me gustaría que también me describieran en palabras cómo creen ustedes, cómo definirían el personaje de Elizabeth Harmon. ¿Cuál es? Quiero antes de irme a las características de ella que ya nos van a ir dando una visión de su numerología. Quisiera hablar de si el personaje es real o no. ¿Averiguaron ustedes? ¿Acaso investigaron si era un personaje real? Pues no. Pero por otro lado, la respuesta para algunos es sí y no. Elizabeth Harmon como tal es un personaje ficticio creado por Walter Tevis, pero está inspirado en varias historias reales, comenzando por la suya propia. O sea, el escritor, al ser un ajedrecista, digamos que hace como una mezcla entre su experiencia propia y la de otros. Así que vamos a analizar este punto, se los voy a compartir porque es muy interesante. En una entrevista con The New York Times, reveló el autor cómo construyó la personalidad de Beth, porque así era como le llamaban. En ella contó que al igual que la protagonista, o sea, en esa entrevista, comenzó a jugar desde pequeño, o sea, que él comenzó a jugar desde pequeño, convirtiéndose en un jugador clase C, que es un nivel bastante alto dentro de este deporte mental, siendo pequeño. De igual forma, él se enfrentó a un problema de dependencia al alcohol y a los tranquilizantes que le costó mucho tiempo y esfuerzo superar. Entonces, esta mezcla en donde, digamos, plantea, o sea, pone como la pasión que siente por el juego, pero también este manejo, o sea, o esta situación que a veces lo jalaba y lo arrastraba, que él experimentaba, la hace parte del personaje. Ahora, en cuanto al juego, se inspiró en tres, no en uno, en tres de los más grandes ajedrecistas de la historia: Boris Spassky, Anatoly Karpov y Robert Fischer. No los incluye, o sea, no aparecen en la historia con los nombres de ellos. Cambia los nombres como una manera de mantener todo en el terreno de la ficción, pero sí está inspirado en la vida y en el talento y en el desarrollo de estos tres ajedrecistas. Tenemos la numerología. Vamos a ver la numerología del autor. Bueno, esta la voy a dejar hasta el final. Boris Spassky nació un 30 de enero de 1937, fue campeón del mundo de 1969 a 1972. Anatoly Karpov es del 23 de mayo de 1951 y disputó 10 finales por el título mundial. Durante 38 años se mantuvo desde 1971 dentro de los 100 primeros mejores ajedrecistas. Y Robert Fischer, el estadounidense, nació el 9 de marzo de 1943 y fue campeón mundial entre 1972 y 1975. De lo que él se hace muy famoso porque vence al soviético Boris Spassky, que se considera uno de los mejores. Entonces, y fue digamos, un encuentro muy
importante, no porque lo fuera más que otros en cuanto a las características del ajedrez, sino porque este encuentro se realizó y de hecho es en el que está inspirado el encuentro de Elizabeth Harmer, el personaje principal, y Vasily Borgov, que es contra quien ella compite. Se inspiró en el denominado Encuentro del Siglo, celebrado en plena Guerra Fría en Islandia, en Reykjavik, en 1972, entre Robert Fischer y Boris Spassky, siendo todo un símbolo del enfrentamiento entre las dos superpotencias. Entonces, por eso es que tuvo tanto renombre el jugador Robert Fischer, porque ganó al ruso, y entonces fue más bien una situación en donde tuvo que ver también con aspectos políticos. Y bueno, pues ahí comenzamos a ver ciertas inspiraciones que el autor tuvo para poder realizar al personaje. Vamos a ir viendo a alguien muy fuerte y sin miedos, amantes de la moda y temor a la pérdida, le apasiona descubrir. Sí es parte de su carácter. Veamos que vamos a ir describiendo ciertos detalles, ciertas características del personaje. A mí la verdad es que tengo que confesarles que me sorprendió. Hacer esta numerología fue muy apasionante, porque me sorprendió descubrir, adentrarme en el mundo del ajedrez y mirarlo desde un ángulo distinto. Yo de lejos había contemplado un tipo de numerología para quienes eran jugadores. Y, ¡oh, sorpresa! Desde que vi la serie primero, hubo detalles, ya estaba yo así de, no sucede muy frecuentemente que pase de ser este número, no, pero creo que es este otro, no, pero hay indicadores de que podría ser este, o sea, me parecía muchos números posibles como actitudes numerológicas. Y hubo ciertos aspectos en su actitud que pues llaman la atención. Vamos a irla describiendo sin asociarlo a números. Primero nada más describamos una joven brillante, muy competitiva, que juega sola mentalmente, no tiene muchas amigas, en realidad solo tiene una. Le da importancia, ya esto es más adelante, ya una vez que la adoptan y que comienza a jugar, y que compite contra los soviéticos, ve el mundo en el que ellos, cómo es que juegan, y entonces cómo es que siempre están impecablemente vestidos, porque en Estados Unidos los ajedrecistas eran como los niños nerd que competían, y entonces en las universidades con ropa más casual, pero ella ahí con los rusos descubre este mundo, y entonces empieza a darle importancia a la vestimenta. Aprende ruso. ¿Para qué? Para leer y poderse informar y poder aprender más acerca del juego, con la finalidad también de ir a Rusia y competir, y para trabajar sin equipo ni apoyo de las instituciones estadounidenses. De hecho, viaja sin tener el apoyo, o sea, ella consigue el dinero, no le dan el financiamiento, porque también la condicionan, o sea, hay una digamos, asociación religiosa que la quiere condicionar a que le da el dinero, pero ella tiene que hacer un discurso y ella no está dispuesta a hacer ese discurso, no está dispuesta a ser utilizada. Y entonces, pues dice que no va a aceptar el dinero, y está a una nada del torneo, entonces tiene que ver cómo conseguir el dinero. Y Estados Unidos no considera que sea importante invertir. Ella habla a la Casa Blanca y pues le dicen que no va a haber dinero, pero eso sí, mandan a alguien a que la cuide. Según en realidad lo que querían era cuidar al ruso. Querían ver si podía entablar alguna plática
con el jugador ruso. Así que esto es muy interesante, el que ella haya aprendido ruso. Y lo aprende sin hacer aspavientos de que lo sabe. Entonces, de esta manera sorprende porque los rusos hablan estando frente a ella, creyendo que ella no está entendiendo nada, y pues ella entiende todo. Así que, en este sentido, a Fischer, esta parte el autor la tomó de la vida de Bobby Fischer, del jugador que compitió contra el ruso en este torneo que les digo, que se llevó a cabo en Helsinki. Así que otro aspecto es que es amante de ganar. Eso es como muy evidente. A todos los ajedrecistas pues les apasiona la idea de ganar. Esa es como la meta, ganar. Es adicta a los somníferos y también en un sentido puede empezar a tomar sin parar, sin tener un control de lo que está tomando. Daña uno de sus torneos, pues lo pierde porque no se disciplina para dormir temprano antes de la final, y entonces se deja seducir por una amiga modelo que está en Francia, y ante esta pasión que la encandila de la moda, acepta ir a tomar una copa y bueno, se siguen toda la noche y entonces llega tarde al juego, ebria, más bien cruda, y no con los 5 sentidos puestos en el juego, y pues pierde ese primer torneo, esa primer competencia que tiene con este personaje. Hay otra característica: no se llega a relacionar plenamente en su vida afectiva y sexual. Es decir, los individuos con los que tiene un trato, pues es primero el conserje, la amiga, que después se convierte ella se abre camino sola y estudia para ser abogada. Después, el conserje, esta amiga, la que se convierte en su madre adoptiva. Y bueno, pues mientras va jugando, va haciendo algunos amigos, pero en realidad de una manera sexual no se llega a relacionar plenamente con alguien. Y hay un punto muy importante que quisiera, si no lo observaron, es alguien me puede decir qué sucede cuando ella gana, cuando ya la mencionan ganadora, sale, todos los periodistas quieren entrevistarla, y se sube a la limusina con el agente del FBI que la acompaña y le empieza a dar instrucciones respecto a lo que tiene que, regresando, lo que va a hacer. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que ella actúa? Me gustaría que alguien que haya visto esa parte me lo escriba. Y bueno, hay otros aspectos que son muy importantes a tomar en cuenta, es todo lo que genera, porque no es la historia de la pobre niña abandonada en un orfanato. Tiene una vida o inicia en un sentido difícil, pero es justamente gracias a llegar a ese orfanato que descubre el ajedrez, genera muchas cosas estando dentro del orfanato. Y es importante mencionar algo: genera ser apoyada, pues primero por el conserje, después genera ser adoptada a una edad en donde normalmente ya no, los niños, ya era adolescente, tenía 15 y la hacen pasar por 13 porque la señora, la pareja estaban buscando a una niña de 13 años. Ella iba a cumplir 15, pero la directora de la escuela dice que acaba de cumplir 13, que tiene 13 años, y entonces ella entiende el mensaje, dice, iba a decir que tenía 15, dice, sí, estoy cumpliendo los 13 años. Entonces genera esto que es muy importante porque pues, le permite todo el desarrollo de lo que sucede en la historia. Genera que sus amigos en Estados Unidos no era frecuente, y no es frecuente, que jueguen en equipo los ajedrecistas, pero los rusos sí.
Entonces ella genera que todos sus amigos, unos le ayuden a pagar el viaje, otros porque ella no completaba, no tenía todo el suficiente dinero. Y luego genera que todos, con la diferencia de tiempo, estudien y analicen todas las probabilidades posibles en el punto en el que el juego se había quedado, y entonces le comparten todas las variantes que puede haber para que ella gane, y ella las memoriza, se las dicen y las memoriza poco antes del juego. Así que también es importante comentar que en su primer competencia siendo niña, con los mejores ajedrecistas de la secundaria, cuando regresa al orfanato y le platica al señor Scheibel cómo había sido el desarrollo, porque ella jugó contra todos los mejores de la secundaria. Y es un tipo de juego que hacen para los que consideran ya son grandes maestros. Uno juega contra todos y entonces no pueden mover las fichas los oponentes hasta que el jugador principal ya colocó las piezas de todos. Y entonces cuando le está platicando hay un cierto dejo de arrogancia al comentarle cómo fue que le ganó a todos. Lo cuenta con un cierto sentido de superioridad. Y entonces, pues bueno, esta parte en la que les digo que es muy importante, que genera ser adoptada, lo cual le ayuda a subir los escalones necesarios para convertirse en jugadora profesional. Y por momentos actúa de manera generosa. Cuando su mamá adoptiva le sugiere que le dé el 10% de las utilidades de los premios, ella, como considerándola como su manager, ella le ofrece el 15%. Y en este sentido entonces vemos que no considera y es agradecida hacia su madre adoptiva, y entonces dice no el 10, te doy el 15%. Pero de la misma manera que entonces en ciertos momentos actúa de esta forma, de manera generosa, pues al conserje le pide el dinero y nunca se lo devuelve. Se lo pide en préstamo, le ofrece devolverle el doble si es que gana, pero nunca no lo cumple, no regresa. Ya cuando en realidad va a su funeral. Y se siente en cierta medida pues un poco culpable de no haber cumplido con su palabra. Pero en este punto entonces vemos que aparece cuando necesita algo y puede desaparecer también cuando ya no necesita a alguien. Y bueno, vemos que hay muchos de los analistas que analizan las series, consideran que de niña tiene a una sola amiga que se llama Jolene. Y esta joven, en cierta medida, hay quienes dicen que es para algunos críticos, quien apoya y de alguna forma como la culpable de que ella, de su dependencia a los tranquilizantes. Para mí no, porque bueno, sí si bien es cierto que en el orfanato se los daban para que durmieran y digamos como para mantener a todos los niños aquietados, ella le advierte que no se acostumbre a la sensación que le produce. Cuando ella ya está acostumbrada, o sea, porque no solo se acostumbra, o sea, empieza a disfrutar de esa sensación porque es la que le produce poder imaginar, o ella al menos así lo siente, que gracias a esos tranquilizantes su estado de conciencia cambia y entonces puede empezar a ver el ajedrez en el techo. Entonces tiene un estado de conciencia alterado, producido por estos somníferos. Pero pues bueno, la amiga siempre le dijo no te acostumbres a la sensación. Ella le entrega el poder a los somníferos y cree que es lo que le permite tener la claridad para poder jugar, y por eso se vuelve adicta. Así que estos aspectos ya nos dejan ver de una manera muy clara. Y entonces, ¿cuál sería su numerología? Voy a leer sus comentarios para ver qué es lo que
Se baja del auto y decide quedarse a jugar con veteranos del ajedrez. La enamora Rusia por su pasión al ajedrez. Sí, es muy cierto, ella cuando nuevamente se da cuenta que la quieren utilizar para... ya están empezando a hacer planes de que se iba a ir a la Casa Blanca y pues después de todo Estados Unidos no le había dado nada para ir y realizar, o sea, para hacer el viaje. Ella le pide al chofer de la limusina que se pare y se baja a caminar. Y entonces el otro dice, ¿pero qué hace? Va a perder el avión. Y entonces se baja a caminar y regresa a la calle en donde los veteranos, o bueno, la gente adulta, se sentaba en la calle a jugar ajedrez. Y entonces la película cierra con un aspecto en donde le dice a uno de los que es de los jubilados, cerrando la película, con ¿te gustaría jugar al ajedrez? Todos se percatan que es la ganadora la que había ganado, porque pues ellos en Rusia hay una pasión por el ajedrez. Entonces, de primera instancia no, pero luego la reconocen y entonces surge esta parte de ella habla ruso, se pone en contacto y entonces termina la serie disfrutando, o sea, iniciando un juego con un jubilado ruso. Todo esto ya nos deja ver ciertos aspectos y entonces les preguntaría, ¿siguen todavía sosteniendo la numerología que me plantearon? ¿Siguen los números que me comentaron? Talentos desarrollados 4, talentos en aprehensión 11, talentos en percepción 6. Bueno, ahí es un poco improbable que tenga esa combinación porque numerológicamente un año no nos puede dar esos tres números juntos en un mismo individuo. Y les pregunto a los demás, ¿siguen creyendo que los números que me plantean son los que serían? Alguien también me mencionaba en Instagram que era un 11 y entonces yo decía un 11 porque es como el jockey, el as de las cartas, la carta que sirve y funciona para todos, porque es importante tener como claro por qué pensamos que es un número u otro. Talentos 6 y 7. Aquí me gustaría saber por qué es que creen que el talento 6 y por qué 7, o en qué posición uno y en qué posición sería el otro. Pues bueno, para todavía seguir dejando el suspenso, voy a ampliar más. Les voy a platicar de mi investigación. Hice una investigación realizando la ecuación numerológica de 43 ajedrecistas. Los mejores del mundo. No solamente, digamos, podría decir los 30 mejores actuales del mundo y los 10 que han sido los mejores a lo largo de la historia. Y fue sumamente interesante. Hice la ecuación numerológica y entonces me fui a hacer estadísticas para comprender la visión, cómo es que funciona. ¿Qué es lo que empuja o mueve a un individuo para ser ajedrecista? Y realmente yo creo que de la misma manera que yo me sorprendí, ustedes se van a sorprender. En todo este estudio, primero viendo la serie, pero luego realizando todo este estudio numerológico tan profundo, descubrí muchísimas cosas y ellas, o sea, unas me confirmaron lo que ya había percibido, detalles que había ido captando en la serie, pero había un aspecto que de entrada no lo comprendí, porque para ello siempre les he mencionado que adentrarnos más en la historia, en el desarrollo de una profesión, nos puede permitir comprender la actitud numerológica. Y creo que sí, se van a llevar una sorpresa cuando les comparta
este resultado. Vamos a hablar de los primeros cuatro considerados muy importantes. Boris Spassky, que es el que les digo que en él se basó el autor para hacer la novela. Anatoly Karpov, que es un ruso, uno nació en 1937, otro en 1951. José Raúl Capablanca es uno muy conocido, él es de 1888. Y el otro sobre el cual se basó la historia es Robert James Fisher, que es de 1943. Pero también hay muchos otros rusos, algunos sus nombres son impronunciables. Uno, Mikhail Botvinnik, de 1911. Kasparov es el otro, Garry Kasparov, es en el que también la historia se basa, nació en 1963. Él fue campeón del mundo de 1985 al 2000. Y hay una historia muy, muy interesante que me llamó la atención, porque la historia de este libro ya estaba publicada cuando sucede algo muy parecido a lo que la historia platica. Yo creo que hubo individuos que al leer esa historia se inspiraron en ella, se inspiraron para crear su propio guión. Y entonces así podemos comprobar cómo es que nosotros creamos nuestra experiencia a través de lo que pensamos. Eso me pareció fascinante. Este Kasparov por muchos años había sido considerado uno de los mejores, un ruso. Juega y compite contra una mujer, Judith Polgar, que es húngara. A ella, su papá, desde muy temprana edad, las enseña a ella y a su hermana a jugar ajedrez. Pero no solamente las enseña a jugar ajedrez, porque en Rusia eso sí tenían contemplado, y en el ajedrez en general lo tienen así. Mujeres juegan con mujeres y los hombres con hombres. El papá de estas dos mujeres, Judith Polgar y su hermana, las ponía a jugar con hombres desde muy temprana edad. Entonces ella es desde muy pequeña considerada, y investigué acerca de su historia. A él 6 en aprehensión, imaginativo, observador, muy buena observación. Vamos a ver, les voy a hablar de Judith Polgar. Entonces es una ajedrecista húngara, retirada hoy en día, gran maestra. Gran maestra es una categoría que digamos, ganan en función de cierto puntaje. Y es considerada la mejor jugadora de la historia hoy en día. Ella nació el 23 de julio de 1976. Cuando en el 2002 vence a Garry Kasparov, o sea, por eso les digo, la historia se escribió desde 1983, bueno, se editó, se publicó. Entonces, fíjense, son casi 20 años después de que esta historia se escribió, que esta Judith Polgar compite contra Garry Kasparov, considerado por muchos el mejor jugador de ajedrez de la historia hasta ese entonces. Ella había sido considerada la mejor ajedrecista mujer del mundo durante 26 años seguidos. A los 9 años de edad ganó su primer torneo internacional, y a los 15 se convirtió en la persona más joven en llegar a ser considerada gran maestro internacional, rompiendo así el récord de Bobby Fischer, el otro en el que se basa la historia. Entonces vean cómo pudo haberse inspirado en esta historia. Desde los 14 años compite solo con hombres. O sea, a los 9, cuando ganó su primer torneo internacional, competía con mujeres, pero desde los 14 compite solo contra hombres. Y Garry Kasparov compitió con ella antes, de la misma manera que le sucede al personaje principal, que compite contra el ruso y pierde. Ella compite antes, pero Garry Kasparov subestima a esta joven prodigio diciendo lo siguiente: ella tiene un talento fantástico para el ajedrez, pero después de todo es una mujer.
Fíjense nada más. Dice, ninguna mujer puede sostener una batalla prolongada. Quizás quien le quita el título de campeón mundial es ella, en el 2002. Así que fue la primera mujer en ganarle a él. Ella compitió en muchas ocasiones contra él y ella relata en estas veces anteriores que compite contra él, que dice de esta forma: cuando uno se sentaba frente a él, de golpe ya no tenía la confianza en uno mismo, el conocimiento, y agregaba, él tenía esta apariencia como de que debería saber antes del partido quién va a ganar. Y al leer esto me viene la imagen de la serie cuando ella la primera vez compite contra el ruso y siente que o sea, toda su confianza se va al piso, toda esa seguridad. O sea, es como si narrara, como en las palabras de ella es como si estuviera describiendo lo que el personaje experimenta. Así que en el 2002, en el torneo Rusia contra el resto del mundo, Polgar consiguió vencer a Kasparov, a Garry Kasparov. Él, en su numerología, es del 13 de abril de 1963. Él es campeón del mundo del 85 al 2000, pero ya posterior a que ella ganó y digamos, quita el título, él ya fue en declive, volvieron después a jugar, volvió a perder contra ella y bueno, ella pues se considera la mejor jugadora de la historia. Así que es muy interesante porque podríamos ver un paralelismo entre la historia de esta mujer, Judith Polgar, con la de Elizabeth Harmer, que pues fue escrita mucho antes. Y pues bueno, ha llegado ya la hora. Ya no los voy a mantener más en ascuas. Me sigue sorprendiendo porque mencionan, voy a regresarme para ver y repetir los números que son los que consideran que tiene. 3 en poder, fuerza 10, convicción 4. O sea, un 3, un 10, un 4. 9 en poder o progreso, o sea, en una posición de desafío, también un 4, un 7 en talento, en talentos 4, 11 y 6, algunos, 6 y 7 para otros en talento y en desafíos 3 y 8, 7 en desarrollo porque maneja conceptos abstractos, entendimiento, cambia constantemente sus pensamientos, más que cambiar, o sea, es la velocidad con la que logran manejar los 7 sus pensamientos. Y 3, alguien dice 3 en convicción. Entonces estamos entre 3, 6, 7, algunos 4, otros 8, alguien mencionó un 9, alguien mencionó un 10 y alguien mencionó también un 11. Y llegó la hora. Vamos a ir estas características que les fui describiendo, definiéndolas. Yo hubiera pensado que un jugador de ajedrez tendría que tener, y no hubiera pensado, era algo que pensaba, que sería un 7. Que el 7 sería dominante. ¿Por qué? Porque es un juego netamente mental. Así lo veía. Y entonces, al ser algo que consideraba era mental, pues el número que le correspondía sería el 7. Pero entonces, viendo la serie, observaba y decía, pues sí, tiene características de un 7, evidentemente, en el aspecto en donde es solitaria, se relaciona mejor con los adultos que con los niños, o sea, no se relaciona con niños de su edad, tiene esta inclinación por el ajedrez, que es un juego mental, pero no había la parte de, por ejemplo, de observarla victimizándose ante las circunstancias, o sea, el que se victimizara de que la madre hubiera muerto, de que estuviera en el orfanato.
Entonces, pues bueno, eso descartó el hecho de que aun cuando parecía estar aislada, o sea, cuando sí tiene como algunas características del 7, cuando está en posición de desafío, no relacionarse fácilmente, que todo transcurre y todas las historias se llevan a cabo en su mundo invisible, son mentales, son muy mentales, era evidente, pero no estaba este aspecto de victimizarse. Entonces descarté el 7 como un número de desafío y quedaba la posibilidad de que estuviera en talento por las características que les menciono. Pero lo que ya no les dije era la parte de que pues el autor lo mencioné, basa las escenas, o sea, se inspira en su propia experiencia. Lo que no les dije es la numerología del escritor. Es del 28 de febrero de 1928. Una numerología muy interesante porque es una numerología espejo. Tiene 10, 2, 3 en talentos, 10, 2, 3 en desafíos. Lo cual le da un número de progreso 5. Es sumamente interesante esta ecuación numerológica de él. Y entonces, si él basó la historia del personaje en parte de su experiencia, analicemos. Les comentaba que cuando una serie está inspirada, es ficticia, entonces va a haber una suma de muchos elementos y eso hace que la numerología no sea tan clara como cuando estamos estudiando o percibiendo o analizando la numerología de un individuo. Porque aquí es donde se ve muy claramente, por eso es que yo al verla iba de repente de un número a otro, porque está inspirada en la vida del autor, pero también en la de 3 jugadores adicionales. Entonces hay una serie de elementos en donde ya están combinados. Y este punto es fundamental. Entonces, ella es una huérfana. En algunos lados hablan de 6 años de edad, en otros dicen de 8 años de edad. Es una niña callada, sombría y aparentemente insignificante, y eso lo pongo entre comillas porque es la manera en que algunos críticos definen la personalidad de Elizabeth Harmon, porque actúa de una manera retraída, ¿no? Es así como yo lo veo. Pero cuando juega por primera vez el ajedrez, todo cambia para ella. De a lo mejor no tener interés en nada en particular, al jugar por primera vez el ajedrez, siente algo muy particular que es la que la conduce a apasionarse por él. Y es que siente que puede controlarlo todo. ¿Sí? Y esto ya nos define de una manera muy particular el número del que se trata. Así que diciendo esto que acabo ahorita de compartirles, me gustaría que entonces me vuelvan a decir si siguen reiterando los números que me escribieron, creían que tenía. Así que hay quien cataloga al personaje de Beth Harmon como que puede no ser atractivo, pero tiene la dedicación de un santo bíblico. Hay un crítico que así lo define, una memoria monstruosa y una habilidad para sintetizar, crear y explotar su pequeño mundo apartado con una clase de originalidad de principiante. Se trata de la naturaleza del ajedrez en su máximo nivel. Vean esto, habilidad para sintetizar, crear y explotar, o sea, lo que sería su mundo para crear digamos, jugadas con una gran originalidad. Así que vamos también a analizar la numerología de la actriz que hace este papel principal. La actriz se llama Anya Taylor-Joy. El director y escritor del guión de la serie es Scott Frank, digamos es el guionista, porque el escritor del libro como tal del thriller es otro.
el escritor, director y productor de la serie es del 10 de marzo de 1960. Ella como actriz es del 16 de abril de 1996. Entonces ella tiene un 7, un 4, un 11, con un 6, 7 y 4 en la parte de, o sea, primeramente les dije los desafíos y luego les dije los talentos. Así que, pues bueno, llegado a este punto, alguien, a ver, ya están empezando a dudar. Vamos a ver. 9, controlada por el conocimiento, la mueve el conocimiento. Y alguien dice, creo que tiene 8 en desafío. Pues bueno, sí, primeramente yo pensé también esta parte en donde la movía de repente la moda, que podría ser un 8. Y como la mueve la parte del control, podría pensarse que es un 8. Pero analizando de una manera más profunda cuál era el impulso que la llevaba en realidad a sentir que en el tablero estaba todo el mundo y tenía todo el control, y es ella quien mueve las fichas, es ella la que dicta qué hacer. Y con eso les estoy diciendo el número más importante de un ajedrecista. Uno de ellos, porque son 2. Ese lo observé, dice un 5 y un 9. A ver, me gustaría saber por qué crees el 5. Entonces, hice hincapié en la descripción de su personaje en algunos puntos muy importantes. ¡Ah! Ya empiezan. ¡Oh! ¡Oh! Ya ahora todos empiezan a reaccionar. ¡Sí! ¡Un 10! ¡Exactamente! El número que es principal. Hay 2 números. El que están ahorita algunos mencionando, que cayeron así como en la cuenta porque no lo habían contemplado, solo Jorge contempló el 10, es el 10, es uno de los números. Y fíjense en mis estadísticas de este estudio hecho a los 43 ajedrecistas más importantes de la historia. Les vuelvo a repetir, no solamente actual, sino de la historia. En primer lugar, en desafío, porque hice tanto los primeros lugares para desafíos como un análisis en la parte de talentos. El primer lugar que se lleva a cabo en desafío para un ajedrecista es el 3. Y el primer lugar que tienen en número de talento es el 10. Les voy a... tengo mi ¿dónde quedó mi listita? Oh, ha desaparecido mi estadística donde están exactamente... Ah, no, mire, es que ya no desapareció, la transcribí. El número 10... En talento son 18 los que tienen el número 10 en talento y 19 lo que tienen en desafío. No significa que 18 individuos, unos lo tengan en talento y 19 por separado, no, sino son las veces. Hay individuos como por ejemplo este que les comenté que tiene tanto en posición de espejo, el 10, 2, 3 y 10, 2, 3, lo tienen tanto en talento como en desafío. Eso es algo muy frecuente. Entonces, Elizabeth Hartmann, esta parte en donde siente que tiene el control, que ella puede mover y entonces dictar hacia qué es lo que va a hacer cada uno, es el 10. Y ese es el que la llevaba, lo tiene en desafío, es el que la lleva a veces a sentirse muy pequeña y a veces actuar con cierta arrogancia, como cuando niña les decía que le empieza a platicar al conserje cómo es que le había ganado a todos los de la secundaria. Y entonces hay una cierta arrogancia y un cierto sentido de superioridad cuando va narrando cómo fue que les ganó.
pero había veces en donde se sentía o podía llegar a sentirse muy pequeña. Entonces, dentro de esa perspectiva, busca la parte en el efecto, en la ropa, en que es situaciones o, digamos, muletillas que la hagan sentir como que su presencia impone. Y la parte del 3, mencionan el 3, pues el punto es que no reconoce que todos somos iguales, que somos una partícula de lo que Dios es cuando está en desafío. Y como les mencionaba, cuando gana la primera, cuando el conserje le dice que tiene que aprender a perder, ella le contesta de una manera muy ofensiva. Cuando llegaba a estar enojada, podía contestar o puede decir cosas muy hirientes, que es una de las características del 3. Y otra de las características del 3 es que utilizan a la gente. Cuando necesitan algo buscan a la gente, y cuando pueden comprometerse con ciertas cosas, y se les sale, les es muy fácil comprometerse, pero cuando llega el momento de cumplir puede olvidárseles ese compromiso. Y entonces vemos como ella pues le pide al conserje que le ayude, pero después ese dinero no lo regresa. Y entonces de esta manera podríamos pensar, a veces pareciera que lo tiene un poco trabajado, porque en cierta medida, por ejemplo, con su madre adoptiva, da esta parte de, ok, no el 10, te doy el 15%. Pero vemos el punto del 3 muy claramente. Pero no solo por eso que les estoy diciendo. Esto es lo sorprendente de cuando uno se adentra en estudiar en sí, en este caso la profesión, que es un deporte, ser un deporte mental, ser ajedrecista. ¿Por qué? Porque lo que los lleva a ganar es siempre ver las posibilidades. Sin ver posibilidades, sin en su conciencia estarlas creando, pues no podrían ganar. Así que el número 3 y el número 10 son números muy competitivos. Son de los dos números que podríamos decir dentro de la numerología metafísica que son los más competitivos. Y entonces vean, fíjense, les decía que en primer lugar en desafío está el 3. En segundo lugar, como número en desafío, está el 10. Pero también a la vez aparece como primer lugar en talento el número 10. Y en tercer lugar en desafío aparece el 4. En este sentido, ella, para poder, digamos, tener llevar o realizar el juego, tienen que tener un sentido del orden, de las leyes, de las reglas del juego. Son reglas que no pueden romperse. Se tienen que ver las posibilidades, y dentro de esas mismas reglas pues pueden establecer digamos salidas que el otro no tenga contemplados, pero no es un juego en donde las reglas se puedan romper. Entonces, dentro de esta perspectiva, el 4 es muy importante, y entonces lo podemos ver dentro de esta perspectiva. En talento, en segundo lugar, a nivel de todos, dentro de este estudio de los mejores ajedrecistas, hay un empate entre el 9 y el 4. Vean cómo se repite, o sea, los mismos números que nos aparecen como en posición de talento, también de desafío, perdón, nos pueden aparecer en posición de talento. El 9, pues es evidente, para tener esa habilidad, esa capacidad de recordar, de memorizar todas las posibilidades cuando ella está compitiendo, horas antes de la competencia en Rusia, que le dan todos los movimientos, ella los memoriza, pero no solo eso, cada juego ella iba memorizando las posibilidades, leía libros y libros y libros, y esa información la asimilaba y se quedaba en ella como si ella fuera una biblioteca andante. Y también está y aparece de forma continua
el 5, que ese número sigo teniendo mis dudas para entender dentro del ajedrez cómo entraría. Quizás para romper estrategias, o sea, esta posibilidad de que para jugar se rompan estrategias. Pero en el caso de Elizabeth Harmer, como personaje es muy evidente este 5 en su inclinación a las adicciones. En esta parte de no poder controlar lo que toma, o disfrutar de la sensación de los somníferos a la cual se hace adicta. Y también en ella vemos un 6, que el 6, aun cuando muchos lo tienen, en realidad no es un número que vea yo que está tan relacionado con el ajedrez en sí, como más bien con la combinación que da por los talentos. Pero en ella sí el 6 es factible dentro de la perspectiva de cómo la sensibilidad con la que veía cuando estaba en estos estados alterados, en el techo, las cosas, porque un 7 tiene una manera muy abstracta de ver la información, ve como ecuaciones, pero ella veía todo como con forma, sensaciones, y entonces ahí hablamos más bien de un 6. Así que el número, para mi sorpresa, en el quinto lugar, teniéndolo como posición de desafío, es el 7. Elizabeth Harmer, el 7 no lo tiene en desafío porque ella no se victimiza. Podríamos pensar que lo tiene en una posición podría tenerlo en una posición de talento, pero también podría ser el 9. En el 5, acuérdense que un 5 combinado con un 9 puede darle una gran habilidad de aprender idiomas, que ella estudiaba y dentro de ello pues aprende a hablar el ruso, pero también estudiaba muchas cosas, o sea, en la escuela era muy buena estudiando, no es solo que fuera buena jugando el ajedrez. Y por un momento, como veía tantos números posibles al ver la serie, creí que ella tendría un 11. Y creí que dentro de el ajedrez el 11 sería importante por la totalidad. Yo creo que la sensación que puede darnos el personaje de Elizabeth Harmer en la serie del 11 tiene que ver porque están involucrados o está inspirada en diferentes individuos, más que porque el ajedrecista como número sea un 11. Creo que ayuda el ver la totalidad, o sea, porque al ver la totalidad del tablero y la totalidad de posibilidades posibles, pueden jugar mejor. Tan es así que en quinto lugar de talentos, dentro de estos 41, o sea, se repite mucho en los ajedrecistas, sobre todo los actuales, los más jóvenes, la combinación en talentos 11, 3 y 5. Y sería eso, porque les da esta visión de ver la totalidad, el 3, de poder ver posibilidades y crearlas, porque acuérdense que el 3 tiene que ver con la creación. Los 3 son muy buenos manejando ideas. La combinación del 3 con el 7 hace entonces que tengan pensamientos, o sea, comprendan conceptos abstractos muy rápidamente, y el 3 ayude a tomar las acciones, o sea, producen ideas a una gran velocidad. Así que de esta forma creo que todos nos hemos sorprendido, porque los números no podría decirles que por lo mismo que está inspirada, es un personaje ficticio, una mezcla de diferentes, no podríamos asegurar como exactamente una sola ecuación, porque en ciertos momentos la manera de actuar puede contradecirse para pensar en una sola ecuación, pero los números que sí es seguro que ella tiene es el 3, es evidentemente seguro, el 10, en esta parte de momentáneamente sentirse muy pequeña, de repente sentirse como que puede ir hacia adelante, como que puede empujar o impulsar, como que tiene la fuerza, pero va como que sí tiene la fuerza y por momentos se contrae y siente que no, y ella creía que las pastillas era lo que le daba eso, por eso sentía como esa adicción, había entregado el poder, asoció esa manera de ver
el tablero en el techo con lo que los somníferos le producían. Y el 9 es muy evidente en esta manera de ella buscar el conocimiento, de la facilidad que tiene para aprender, la genialidad con todo lo que sabe. Y la parte del 4 en el establecimiento del orden que tiene para seguir las cosas. El 5 en el sentido de cómo tenía maneras en donde de repente no podía ajustarse siempre al orden y entonces se salía como de descontrol, y esta adicción a las drogas, a los somníferos, a sensaciones, sería el 5. Pero también en ella podríamos contemplar un 6. Dentro de la perspectiva que les digo, el 6 se retrae, puede o vivir todo hacia afuera o por momentos puede vivir hacia afuera y luego retraerse. Ubiquen que ella de repente era con los amigos hacia afuera y luego se retraía y entonces se esconde en la casa, y es cuando empieza como a perder un poco el control respecto al alcohol y a las drogas. Así que, y el 7 en ella, pues sí, la manera en cómo se relaciona, el ser solitaria, pues también está presente. El 11 sigue siendo un número, pero creo que pues bueno, el personaje lo tiene por esta combinación. Espero que hayan disfrutado muchísimo de esta aventura, este viaje. Para mí ha sido, miren, aquí tengo toda mi investigación. Todos estos son, hasta aquí, todos estos fueron 43 ajedrecistas los que estudié, y fue sumamente interesante porque nunca no me hubiera imaginado que en el ajedrez el 3 y el 10 fueran los números tan fundamentales. Son los que los mueven. Como base requieren de un 9 para esa facilidad, para tener el conocimiento y recordar los movimientos, o el 7 porque es mental. De hecho, quiero comentarles algo importante. El que decía que una mujer no podía ganar tanto tiempo, Garry Kasparov, él habla del entrenamiento que tenía para jugar, y es ahí donde vemos la disciplina, y por eso sería la presencia o tendría que estar el 4. Habla de que jugaba de 5 a 6 horas al día, todos los días, pero también habla de que, no era solamente vivir en un mundo mental, él diariamente hacía ejercicio físico, y eso era lo que lo ayuda, digamos, a él como individuo a equilibrar esta parte de no vivir solamente en un aspecto mental. Hacer ejercicio diariamente y tener un entrenamiento físico le ayudaba, según sus palabras, para mantener un sistema nervioso equilibrado, y de esta forma entonces tener el temple, la frialdad, porque eso lo mencionan como una cualidad o una característica necesaria que muchos no la tienen, y entonces pues muchos no saben perder porque ya vemos que el principal desafío que muchos tienen es el 3 y el 10, pero se habla de que como cualidad un ajedrecista para poder avanzar pues tiene que aprender de sus propios juegos en donde pierde, tiene que aprender a perder y a tomar el aprendizaje de esa experiencia. Así que ver cómo el tablero podría ser como la vida, y cada pieza no es otro individuo, son nuestras habilidades, y cómo las movemos, nuestras habilidades y cualidades son los que pues, nos pueden conducir hacia la meta. Dentro de esta perspectiva, cuando el 10 está en desafío, pues puedes sentir que el tablero es su mundo, y entonces ahí tiene el control de su mundo y es quien dicta hacia dónde moverse, hacia dónde hacer. Es decir, juegan un poco a sentirse como si fueran Dios. El punto es que esa es la ilusión,
porque es como si fuera, cuando en realidad todos no estamos conscientes que al ser que somos una partícula de lo que Dios es, somos creadores de nuestra propia experiencia, y entonces sí estamos en control de nuestras experiencias. Si descubrimos cómo es que las creamos, si descubrimos que es nuestro pensar y nuestro sentir el que las crea. Entonces, de la misma manera que un ajedrecista aprende las reglas, aprende las normas, está abierto siempre a las posibilidades, a analizar y hacerlo pensando. Y la parte de sentir, pues es actuar, es mover la pieza. Nosotros también tenemos la posibilidad de ganar el juego, que es la vida, de conquistar la plenitud. Deseo que lo hayas disfrutado, que te haya parecido, haya abierto un mundo en tu conciencia, para quizás investigar más acerca de los ajedrecistas. A lo mejor te inspira a querer jugar, a aprender a jugar ajedrez. Yo me sentí maravillosamente apasionada el tiempo que hice la investigación por todo lo que me sorprendía al descubrir. El 7 sí es importante, pero no es el que los mueve, no es el número, no es la actitud numerológica que define la acción del ajedrecista. Esa sería el 3 y el 10. Lo que es como un apoyo o una base necesaria, pues es el 7, el que puedan tener, estar jugando continuamente de manera mental. El 9, esta capacidad de estudiar y de recordar, de tener en su conciencia, de mantener todos los movimientos posibles que es posible hacer. Y el 4 en la parte del sentido del orden, de las reglas del juego. Y pues así me despido de todos, esperando que quienes no hayan visto completa la serie, pues la vean, la van a mirar con otros ojos, porque van a mirarla con unos ojos en donde ya escucharon es lo que mueve al personaje, pero les aseguro que la disfrutarán. Y quienes ya la hayan visto, y espero que se sientan maravillados ante lo que compartimos, y quizás se aventuran como un buen 11 a volverla a ver para mirarla con ojos de estado de primeridad, para descubrir al personaje desde lo que hoy hemos visto. Este es uno de los personajes compartidos en esta serie Descubriendo Personajes, que me ha apasionado porque de primera instancia no fue tan transparente. El 3 sí fue muy evidente para mí, pero de repente parecía un 8, parecía un 10. Ahí tuve que hacer un análisis más profundo porque puede confundirse, puede ser como un hilo muy delgado entre la actitud de un 8 y la actitud de un 10. Y así tuve que ir haciendo análisis más profundos para ir descartando los números posibles. Entonces espero que ustedes también se hayan divertido y que sigan profundizando en el tema. Sigamos descubriendo más acerca de la numerología metafísica a través de analizar personajes con la finalidad, porque ese es el sentido de esta serie, de entrenarnos, de practicar en desarrollar la habilidad de reconocer las actitudes numerológicas. Cuando reconocemos las actitudes numerológicas al ver a un individuo actuando, podremos comprender qué es lo que lo mueve, y entonces podremos también entender cómo relacionarnos mejor con ese individuo. Disfruten mucho de esta noche. Quizás comiencen ahorita a ver la serie quienes no la hayan visto, y escríbanme para ver qué otro personaje es el que les interesaría. Mes a mes vamos a tener una serie, un personaje a estudiar, así que estaré en espera de sus sugerencias para el siguiente mes, descubrir un personaje más y de esta misma forma descubrir más acerca de todo el bien que nos conforma. Muy bonita noche, disfruten.